Hoy vamos a cerrar la primera temporada del podcast con broche de oro, pero también de plata y bronce, porque te voy a hablar de los Juegos Olímpicos. De lo que me he enterado. Un podcast que te lleva a explorar lo inesperado en lo cotidiano. Con Irene Hernández Borrás. El pasado jueves 25 de julio se dieron inicio a los Juegos de París 2024, un evento deportivo mundial que une atletas de todos los rincones del planeta. Esta tradición tiene raíces que se remontan a la Grecia del año 776 a.C., hace más de 20 siglos. Sin embargo, solo hace 128 años que se celebran. Contando con la de este año, solo se han celebrado 33 ediciones de los Juegos Olímpicos modernos, con unos orígenes tan antiguos como puede ser. Se debe a motivos religiosos. Me remonto a la antigüedad. A los inicios de los Juegos, la religión predominante en el Imperio Romano era el paganismo, es decir, creencias que involucran a múltiples dioses y cultos. Esto ya se reflejaba en las mismas competiciones deportivas que se celebraban en Grecia, ya que se hacían en honor a diferentes dioses. Por ejemplo, en Delfos se celebraban los Juegos Píticos en honor a Apolo. En Nemea y en Olimpia, con los Juegos Nemeos y Olímpicos, ambos eran en honor al dios Zeus. Y en Corinto, los Juegos Ísmicos estaban dedicados a Poseidón. Poco a poco, el cristianismo comenzó a consolidarse en el imperio, hasta llegar al punto en el que el emperador romano Teodosio terminó con los Juegos en el año 393 después de Cristo, con el llamado Edicto de Constantinopla. Este había sido aprobado un año antes y prohibía toda práctica no cristiana. Y los Juegos, con tanto dios involucrado, eran entendidos como un culto religioso pagano. Así que la pregunta es, ¿cómo volvieron? Los llamados Juegos Olímpicos modernos fueron revividos en 1896 gracias a Pierre de Frédy, más conocido como Pierre Coubertin por ser el Barón de Coubertin. Pierre, desde muy joven, tenía mucho interés por la historia, la educación y el deporte. Y fue cuando estudiaba en el Instituto Parisino de Estudios Políticos cuando se le ocurrió unir sus tres pasiones y revivir esta antigua tradición de la cultura griega. Tras varias reuniones y mucha organización, se materializaron los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en 1896. Así que ya ves, este evento deportivo no ha estado siempre presente en nuestra historia. Y no es lo único. Otra cosa que es bastante nueva es la tradición de la antorcha olímpica. La llama no apareció en los nuevos Juegos hasta 1928 en Ámsterdam, donde se encendió el primer pebetero olímpico. Y no fue hasta Berlín de 1936 cuando por primera vez se hizo el viaje de relevos para llevar la llama desde Olimpia hasta la sede de los Juegos. Además de la antorcha, tenemos un segundo elemento que no ha estado siempre presente en los Juegos: la mascota olímpica. La primera mascota olímpica oficial fue Waldy, un perro salchicha. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar, tiene sombrero. Apareció en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 y, como todas las mascotas, su misión era promover la historia y la cultura de la ciudad anfitriona. Es cierto que 4 años antes, en los Juegos de Invierno de Grenoble de 1968, apareció Schus, un pequeño hombre en esquíes que se podría considerar la primera mascota olímpica. Sin embargo, no era oficial. Su imagen fue puesta en pines y juguetes pequeños, pero nunca en un muñeco. Han habido un total de 26 mascotas oficiales, de todas formas y colores, pero me ha llamado mucho la atención saber que hay una que estuvo diseñada por Disney. Bob Moore, uno de los legendarios artistas de Disney, diseñó un águila calva llamada Sam para los Juegos de Los Ángeles de 1984. Y por supuesto, no puedo olvidarme de nuestro querido Kobe, la mascota de los Juegos de Barcelona de 1992. ¿Sabías que representa un perro de montaña de los Pirineos humanizado al estilo del cubismo? Yo no tenía ni idea. Además, su nombre se debe a una abreviatura de Comité Organizador Olímpico de Barcelona, y se eligió este nombre porque es sencillo y fácil de pronunciar en la mayoría de los idiomas. Ya te he contado que ni antorchas ni mascotas. Pero, ¿sabes qué no había tampoco en los primeros Juegos modernos? Mujeres. Su fundador, Pierre, de quien te hablaba antes, se opuso rotundamente a la participación femenina en la primera celebración en 1896. Para él, la presencia de las mujeres en un estadio resultaba antiestética, poco interesante e incorrecta. Pierre decía que los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino con el aplauso de las mujeres como recompensa. Y es que estuvo en contra de la participación femenina hasta su muerte. Es un pensamiento que compartía con los hombres de la antigua Grecia.
Para ellos, los juegos eran algo reservado única y exclusivamente a los hombres. En un artículo de National Geographic cuenta que tanto atletas como entrenadores participaban desnudos para demostrar que eran hombres y a la vez se aseguraban de que ninguna mujer pudiera ocultarse disfrazada de hombre. Las mujeres no solo no podían competir, sino que ni siquiera podían asistir como espectadoras. Sin embargo, en el 580 a.C., por iniciativa de un grupo de mujeres, se hicieron unos juegos especiales para ellas llamados los Juegos Ereos en honor a la diosa Hera. A diferencia de los hombres, las mujeres competían vestidas y las distancias que recorrían eran más cortas. Pero volvamos a nuestra época, porque ha sido un largo viaje hasta tener una representación femenina en todas las categorías. Las mujeres participaron por primera vez en la segunda edición, en los Juegos Olímpicos Modernos en París de 1900, pero solamente en disciplinas de naturaleza femenina, que según los organizadores eran concretamente el golf y el tenis. Para que te hagas una idea de lo lenta que ha sido esta evolución, te voy a dar algunos ejemplos. En Ámsterdam 1928, las mujeres pudieron empezar a medirse en disciplinas como el atletismo, la gimnasia o la esgrima. En Barcelona 1992 compitieron por primera vez en judo. En Sydney 2000 se estrenaron en halterofilia y en Atenas 2004 en lucha libre. No fue hasta 2012, en los Juegos de Londres, que por primera vez en toda la historia las mujeres pudieron competir en todas las categorías. De esto hace solo 12 años. Ahora, en los Juegos de París, serán los primeros con paridad total entre hombres y mujeres. Está previsto que participen 5.250 hombres y 5.250 mujeres este verano en la famosa ciudad francesa. De estos 10.500 participantes, solo unos pocos se llevarán una deseada medalla. En los Juegos modernos sabemos bien que son de oro, plata y bronce, pero si hubiéramos seguido copiando a nuestros ancestros, daríamos como premio vegetales. Por entonces, cada uno de los triunfadores se proclamaba como el mejor entre los griegos y recibía una corona vegetal hecha con las hojas del árbol consagrado a las diferentes divinidades que auspiciaban los Juegos. Por ejemplo, en Olimpia la corona estaba hecha de olivo, en Delfos era de laurel, en Nemea de apio fresco y en Corinto de apio seco. Pero por mucho que hayamos dejado los vegetales atrás, te tengo que admitir que hemos tenido unas cuantas medallas bastante singulares. Te he recopilado las que más me han llamado la atención. En los Juegos Olímpicos de San Luis 1904, los ganadores recibieron medallas de oro macizo, cosa que no ha ocurrido en ninguna otra edición. Las medallas de Londres 2012 fueron las más pesadas de la historia en ese momento, con un peso de alrededor de 400 gramos cada una. En los Juegos de Invierno de Sochi 2014, algunas medallas de plata contenían fragmentos de un meteorito que cayó en Rusia en febrero de 2013. Para los Olímpicos de Tokio 2020, las medallas fueron fabricadas a partir de materiales reciclados de dispositivos electrónicos donados por el público. Y con el motivo de celebrar el regreso de los Juegos a Francia, las medallas de este 2024 están adornadas con una pieza original de la Torre Eiffel. No te puedes perder los Juegos de este año, porque probablemente los comentaristas explicarán más curiosidades de este evento, pero sobre todo para poder disfrutar de los mejores deportistas a nivel mundial. Recuerda que el lema oficial de los Juegos Olímpicos es Citius, Altius, Fortius, que significa más rápido, más alto, más fuerte, y sirve como un llamado a los atletas a que se esfuercen por la excelencia personal en todo lo que hacen. Yo también me esforzaré para transmitirles todo mi apoyo, pero desde el sofá de mi casa, que se está más cómodo, más fresquito y más tranquilo. La información para elaborar este capítulo se ha obtenido a partir de las webs de la cadena SER, Iberdrola, El Confidencial, Historia National Geographic y Mundo Deportivo. Para todos los detalles, consulta la descripción del capítulo. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia o también vas a contar de lo que me he enterado? Si te ha gustado este capítulo, puedes seguir el podcast a través de las redes sociales, Instagram o TikTok bajo @deloquemeenterao.